Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos todavía en esta serie que por tema le he puesto regeneración. En esta serie hemos hablado de las cosas que pasan en el proceso de la regeneración del cristiano. Empezamos por el primer paso, que es el nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento. Luego estuvimos hablando en la segunda predicación de lo que es la limpieza que ocurre en el ser humano. Después, la semana pasada estuvimos hablando de la vivificación, que es cuando al ser humano muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia, es vivificado, que quiere decir que nos dan una vida nueva. Todos estos pasos, o pudiéramos decirle también etapas, son parte del proceso de una regeneración para un nuevo comienzo como hijos de Dios. En el día de hoy tenemos como título creación. Aleluya. Creación viene del verbo crear. En el diccionario de la Real Academia Española me dice que crear quiere decir producir algo de la nada. Con otras palabras, crear quiere decir cuando algo ocurre de donde no existía nada. Crear algo de la nada. Si se hace algo de la nada, entonces entendemos que anteriormente no existía. En la predicación pasada que estamos hablando de la vivificación, vimos como estábamos muertos y necesitábamos ser vivificados al estar anteriormente, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Tenemos que ser creados nuevos. Amén. La semana pasada hablamos de revivir y hoy vamos a hablar de crear. Aleluya. Que son pasos que ocurren, como estaba diciendo al principio, en este proceso que andamos nosotros de regeneración, que estamos hablando ya por estas varias pasadas semanas. Ahora, en el día de hoy decidí empezar con este versículo que habíamos introducido en otra predicación previa. En segunda de Corintios, en el capítulo 5, el verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y vamos poco a poco a entender lo que nos dice este versículo, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Por eso lo usamos como versículo clave. Pero cuando estamos empezando en este versículo 17, estamos dándonos de cuenta que dice: de modo que si alguno está en Cristo. Y eso hay que poner una pausa cuando estamos leyendo y escudriñando la palabra, porque esto está hablando de alguien que está, alguien que ya ha tomado el paso de seguir a Cristo. Por eso es que esta no es la primera predicación de esta serie. Ya estamos en la número 4, queriendo decir que ya lo que pasó al principio ya pasó. Ahora este versículo se aplica a las personas que ya están en presente. Como que el trabajo no paró al principio, sino que continúa. Y diciendo, esto es lo que estamos hablando en todas estas predicaciones, que existen unos pasos que siguen ocurriendo en nuestra vida como cristianos. Y él dice que el que ya está en Cristo ya es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Otras palabras, que ahora que estamos en Cristo, lo que es viejo ya es viejo. Estábamos hablando de esas personas que se traen un bultito de la vieja vida y tratan de usar y hacer y practicar esas cosas viejas en una vida nueva. Que es un mistake, es un error. En la vida nueva todas son hechas, las cosas todas son hechas nuevas.
Eso es lo que me dice la palabra. Y quiero traerlos atrás porque hablamos en parte, como le dije, habíamos hablado de este versículo, pero estamos hablándolo en otro punto de vista. Y déjeme decirle que allá hablando de Nicodemo en el libro de Juan, le deja saber a Jesús que él reconocía a Jesús. Y no solamente reconocía a Jesús, pero reconocía el poder que había en Jesús, que Dios le había dado. Pero, mire el pero qué grande. Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo. No importa si tú puedes reconocer cuál es el siervo de Dios. No importa si tú puedes reconocer lo que ese siervo está haciendo. No importa si tú puedes reconocer el poder que se encuentra en ese siervo de Dios. No es reconocerlo, no es decirlo por la boca para afuera. Para tú poder ser parte del grupo de los salvos, tú tienes que tener ciertos pasos. Muchas personas hoy dicen, no, yo tengo un libro de mi vida y yo puedo ver que en este libro esto ocurre. Yo me puedo relacionar contigo, estamos en la misma página, pero no es suficiente. Estar en la misma página no es suficiente a uno cerrar el libro, botar el libro y nacer de nuevo, que es lo que estábamos hablando en esa primera predicación. Pero ahora que ya hemos pasado ese paso, solamente lo traigo para recordatorio que tenemos que botar ese libro y empezar un libro nuevo. Gloria a Dios. ¿Y cómo se llama el título de hoy? Creación. ¿Y cuál es la definición de crear? Es que producir algo de la nada. Ese concepto de traerte el libro viejo, de tratar de machar el libro tuyo con el de Dios, no sirve. Dios está pidiendo mucho más de nosotros. Está esperando que nosotros botemos todas esas cosas y empecemos de nuevo. Dios nos va a hablar hoy a través de la palabra, diciéndonos que Él tiene una vida nueva para nosotros. Amén, sí, Señor. Una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas, me dice la Biblia. Esto solo se aplica para aquel que está en Cristo. Como estamos diciendo ahorita, el verbo es presente, al que está en Cristo. Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablemos o oremos por diferentes personas con las cuales nosotros nos atravesamos o conocemos, tenemos que tener mucho cuidado que no podemos prometerles cosas que Dios tiene para nosotros a los que no están en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y tenemos estas promesas, ¿no? Como dice este versículo claramente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos cosa nueva porque estamos en Cristo. Pero el que no está en Cristo, no es criatura nueva. Por lo menos no todavía. Y nosotros no podemos ir prometiendo cosas. Nosotros no podemos ir garantizando cosas cuando en realidad no se le aplica a ciertas personas. Y lo digo como una nota de cuidado a las personas, porque he visto diferentes personas que le hablan a las personas que están allá afuera como si fueran dos de acá. No te preocupes que Dios va a hacer esto por ti, mijito. Y como que en otras palabras lo que están haciendo es como que tapando el pecado con la mano y diciéndole te va a caer algo que no te pertenece. Mucho cuidado, hermanos. Más adelante vamos a explicar este principio un poco más. Pero por ahora continuamos en la palabra de Dios cuando vamos al capítulo 2 del libro de Efesios. Allí en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Coma, y esta coma es bien importante, y lo que dice después más importante todavía. Continúo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, ya que usted preguntó, vamos a hablar de esto. En Cristo Jesús somos hechos para buenas obras. Esa es la versión corta para el que le gusten las cosas cortitas. En Cristo Jesús somos hechos para buenas cosas.
A lo mejor usted esté pensando, ¿por qué el pastor lo dice de esa manera? Bueno, eso es fácil. Si usted se recuerda la vida que usted tenía antes, y si no ha llegado a los pies de Dios, a lo mejor la que tiene hoy día, no puede necesariamente decir que es una vida de buenas obras. Que algunas personas, aunque no son cristianos, hacen buenas cosas. Sí, eso es una realidad. Pero que sea el tipo de vida, el estándar de su vida, nunca. Porque no es hasta que Dios te hace una nueva creación que tú eres entonces hechura suya, como dice Efesios 2:10. Entonces somos creados como Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que el nuevo hombre, de la forma que nosotros somos después de pasar por este proceso de la regeneración, específicamente la etapa de la creación, somos creados personas nuevas para buenas obras. Y déjeme decirle que esto no es ningún error, esto no es ninguna persona especial más que la otra, porque dice y continúa diciendo este versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que desde la fundación del mundo ya Dios te estaba preparando y sabía qué tipo de persona Él quería hacer. Qué tipo de persona Él quería hacer para que le sirviéramos. Y eso Él dice que no es solamente un grupo, o no es solamente un color, o no es solamente una estatura, o solamente un lenguaje. No. Dice que para que anduviéramos en ellas. Aleluya. Ellas en plural me deja sentir que hay mucha más que una sola cosa buena. Y anduviéramos nos está incluyendo a todos. Y hermano, déjeme decirle que la Biblia es tan clara. Y como es tan clara, yo tengo una fe y creo lo que dice, porque si fuera para un solo grupo de personas, como estaba diciendo unos segundos atrás, entonces aquí hubiera otro versículo o otra oración o otro paréntesis especificando a quién, cómo, cuándo y todo lo demás. Pero como no lo dice, me deja entender que es para todos nosotros. Y déjeme darle malas noticias. Muchas personas piensan que esta creación, esto es algo que se crea para las cuatro paredes de un templo. Las malas noticias son que esa no es la realidad. Esa nueva criatura que Dios hace es para tenerla siempre. Es para nosotros serlo siempre, no importando dónde nos encontremos, no importando la hora que sea en el día, no importando la temporada del año, no importando la fecha de ese día. Esto en la iglesia hacemos un servicio a Dios. Nuestro servicio es los domingos a las 3 de la tarde. Gloria a Dios, aleluya por eso. Ese servicio lo damos semanal. Pero lo que estamos hablando en este versículo de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, esa persona que está hecha, nosotros que somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, este tipo de personas que estamos hablando en el día de hoy, esto es siempre, como decía algunos minutos atrás, y no solamente siempre, pero es donde quiera. Me explico, adentro y afuera de la iglesia. Mire lo que dice Santiago 1:27. Esto es otro tema completamente separado del que estamos hablando de hoy. Pero tengo que por lo menos introducirlo para que usted entienda que esto no para cuando salimos de las cuatro paredes del templo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow, el pastor va a dañar el mensaje de hoy. No lo voy a dañar. Solamente quiero introducir para mejor explicar que cuando nosotros somos
hechura de Dios, como dice el versículo, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nuestra vida cambia. Nuestra vida no es igual y nuestra vida no está limitada a las cuatro paredes o al culto cuando tú estás con tus hermanos. Lo que es una religión pura, que es lo que tenemos adentro, inmácula, como dice Santiago, es un trabajo que se hace afuera de las cuatro paredes. Visitar a esos huérfanos, visitar esas viudas en sus tribulaciones. Y después, lo más fácil, sarcásticamente hablando, es guardarse sin mancha del mundo. Sí, porque hay muchas personas que aquí en la iglesia son santos, son el mejor cristiano, pero cuando se le da la oportunidad de ir afuera, son totalmente diferentes personas. Cuando somos hechura suya, cuando en realidad estamos pasando por este proceso de la regeneración, específicamente cuando estamos siendo creados nuevos por Dios, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas, cuando hablamos de todas las cosas, habla de nuestra actitud, habla de nuestra dedicación, habla de la forma que nosotros nos comportamos adentro y afuera. Cuando el pastor te invita a la calle a predicar o a repartir comida al necesitado, ese pastor te está invitando a ejercer algo que ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow. Así que dice el versículo, ¿no? Y como nosotros somos creados como en Cristo Jesús para buenas obras, la próxima vez que el pastor te llame y te invite a hacer este trabajo misionero, a hacer este trabajo personal, a hacer el trabajo como sea que tú le quieras llamar, entonces ya tú no vas a admirarlo como lo mirabas antes, porque te vas a acordar que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y también continúa diciendo el versículo, que ya lo hemos leído como 4 veces, pero espero que se lo recuerde, que esto fue lo que Dios preparó, esto fue el diseño de Dios de antemano, para que anduviéramos en estos caminos, para que fuéramos diferentes al mundo, porque todas las cosas son hechas nuevas. Eso quiere decir que a lo mejor antes tú usabas tu tiempo personal de tal forma que gastabas el tiempo, que el jangueo con ciertas personas era tu prioridad varios días a la semana, pero ahora que somos buenas personas, ahora que estamos hechura de Dios para buenas obras, tenemos otras metas, tenemos otros hobbies, tenemos otras cosas que practicamos. Y cuando el pastor te invita, cuando el hermano te invita, cuando se te toca en la puerta, te dice, vamos a la cárcel a predicarle a esos hermanos, a esas personas que están allí encarcelados, tú vas a decir sí, porque para eso fue que Dios me hizo, para eso fue que Dios me creó. Qué diferencia cuando entendemos el plan de Dios para con nuestras vidas. Estas buenas obras como que son más aceptables cuando entendemos que es el propósito de Dios, no el capricho de un ser humano. Solamente aquel que es creación nueva practica estas cosas. La palabra practica la escribí ahí a propósito, porque muchas personas allá afuera pueden hacerlo. Muchas personas allá afuera pueden abrir una fundación para X y Y razón. Y esas personas pueden empezar a hacer recolectas. Y esas personas muchas veces se llenan los bolsillos. Y por las razones incorrectas empiezan a levantar dinero. Vamos a ser más específicos. Sí, porque quiero que me entiendan. El año pasado se levantó un grupo que no se levantó por primera vez en el 2020. Estaba levantado ya por años. Se llama Black Lives Matter. Ese grupo empezó a salir en cada ciudad. Por lo menos los lugares metropolitanos más grandes de Estados Unidos, en todos lados había un grupo. Y en todos lados se empezaron a organizar ciertos grupos claves de este grupo BLM. Eso fue en el 2020. Estaban desde anteriormente, estaban por años formados,
Pero en el 2020, de una forma u otra, empezaron a ¿qué? A darse más auge y a crecer más que nunca. Y al ellos seguir creciendo, empezaron a recibir más cobertura en las noticias. Muchas más personas empezaron a escuchar, y cuando empezaron a escuchar les gustó lo que decía la página del internet, y empezaron a donar a diferentes capítulos, y empezaron a donar a diferentes ciudades, y empezaron a donar a personas específicas que ellos pensaban que estaban haciendo un trabajo por ellos, ¿no? Y después salen las noticias. El presidente de la ciudad tal, no voy a decir la ciudad porque no lo tengo escrito, no preparé esto, solamente me acuerdo que lo vi en las noticias. Y no fue una vez, no fueron 2 veces, fueron como 3 veces en los últimos 12 meses que estos presidentes, que estos representantes de esta misma organización en diferentes ciudades se han metido en problemas con el gobierno porque no han pagado taxes, porque están comprando mansiones, porque están comprando propiedades, porque están haciendo lo otro. Pero hermano, lo que estamos diciendo es que cualquier persona puede recolectar, cualquier persona se puede sentir como que vamos a hacer una buena obra, pero al final ese corazón podrido que todavía no ha sido transformado por Dios, que no ha sido regenerado, al final del día va a tomar las decisiones por sus propios deseos. Va a terminar usando ese dinero mal usado. Lo va a usar para lo que más le da placer, para lo que más su corazón desea. Pero estamos hablando de unas personas que son diferentes, que somos creados para buenas obras, que si vamos a recolectar un dinero, te vamos a decir, para esto lo vamos a usar. Sí, por eso es que yo todavía tengo un carro de 6 años. Sí, porque si fuera otro pastor andara en un carro del año, de los mejores, de los más bonitos, y tuviera una casa, ya tú sabes, la de las mansiones, de las más grandes. Sí, pero aquí lo que se recolecta no es para mí. Aquí lo que se hace no es para mí. Esto es para la iglesia de Dios. Esto se queda en la cuenta del banco de la iglesia. Esto no termina en mi casa. ¿Por qué? Porque yo me puedo reconocer, me puedo identificar con estas personas que dice Efesios 2:10, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y no es para las obras mías, sino que es para las buenas obras ¿de quién? De Dios, que lo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El capítulo 6, versículo 15 de Gálatas dice esto: porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mira, hermano, cuando estamos hablando de la circuncisión, esto tipifica a los religiosos que según o que seguían o siguen las costumbres y requerimientos de la ley. Déjeme decirle algo a esas personas que siguen o que siguieron o que quieren seguir a estos requerimientos de la ley. Gálatas 6:15 me dice que eso vale nada. No lo digo yo, no se enoje conmigo, porque esto lo dice la palabra de Dios. Y continúa, ahí existe una coma, dice, ni la incircuncisión. Eso quiere decir que, hablando de aquellos gentiles que no seguían las leyes de la ley, no se sentían que se tenían que incircuncidar, eran incircuncisos. Eso tipifica a los gentiles que no seguían esa ley. Pero esos mismos eran los que conocían de Jesús. Y no que el otro grupo no conocía a Jesús. Todos los conocían. Pero el punto que este libro, que Gálatas 6:15 nos quiere decir es este. Aguántense. En realidad, lo que sí vale es una nueva creación. Los ritos, las costumbres, las cosas que te enseñaron tus padres, no necesariamente te van a salvar. Aquellas cosas que tú practicaste porque tus abuelos te lo enseñaron, no estoy diciendo que son malas. Este versículo no dice que son malas, solamente dice que no valen. Eso quiere decir que no tienen el valor de la salvación como una nueva vida, como una nueva
creación, para usar las palabras que usa Gálatas 6:15. En otras palabras, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que siguen a ciertos pasos de sus familiares. Hay ciertas personas que obedecen lo que le enseñan, y no está malo obedecer. Lo que quiero decir es que todos estos ritos, todas estas cosas que hacemos por costumbre, todas estas cosas que hacemos por cultura, no necesariamente nos van a salvar. No necesariamente van a completar el proceso de la regeneración en nuestras vidas, y menos el de la creación que Dios quiere crear en cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando cogemos este versículo 15 de Gálatas 6 y lo viramos, entendemos que lo que quiere decir es que lo que vale para Dios es una nueva creación, mucho más que las culturas, que las tradiciones, que las cosas que tú practiques porque te dijeron que eso era lo que se hacía en el judaísmo, o era lo que se hacía en el cristianismo, o era lo que se hacía en aquella otra práctica, en aquel otro sector, en aquel otro grupo, en aquella otra tribu, si es que eres indio. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que está pasando, hermano. Muchas personas se dejan llevar porque así me enseñaron mis padres y piensan que es suficiente. Y este versículo lo dice, no vale nada, dice el versículo. Y cuando nosotros continuamos en Efesios 4, versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre. Cuando la Biblia dice hombre, no está hablando del masculino, está hablando del ser humano. Ya que tenemos eso hacia un lado, entonces vamos a hablar del título de hoy, creación. Pastor, ¿qué es creación? Eso lo estábamos hablando al principio. Producir algo de la nada. A eso que producimos de la nada decimos que es algo nuevo. Ahora que entendemos lo que quiere decir esto, entonces cuando volvemos a Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, entendemos que hay una creación. Después de la coma, dice, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En este versículo lo leí de la Reina Valera del 1960. En esta Reina Valera del 60, si continuamos casi al final del versículo, antes de la palabra verdad, ahí se encuentra una conjunción que es la, L-A. Esa conjunción L-A fue añadida a la traducción de la Biblia Reina Valera en el 1960. La Biblia Reina Valera anterior, o las traducciones anteriores de este año, no tenían la palabra la. Con eso dicho, me gustaría que nosotros volviéramos a leer ese versículo sin la conjunción la, para que entendamos mejor qué es lo que trae para el día de hoy para nosotros. Dice el versículo a Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. No sé si lo captaron, quité la conjunción la. Y no es que le estoy añadiendo ni quitándole a la Biblia, sino que quiero presentarle el estudio que yo hice. Yo busqué la Biblia griega, y la palabra que no sé decirla en griego, que está en el lugar de la, cuando usted la traduce literalmente al 100% al lenguaje español, le da un significado de la. Pero cuando la traduce en español, no tiene el mismo sentido. Le quita el sentido al versículo. ¿Y por qué yo estoy haciendo todo esto? Y estoy cogiendo estos varios minutos para explicar esto. Porque cuando nosotros entonces leemos este versículo sin la conjunción la, entonces podemos ver que nos dice en Efesios, vestidos del nuevo hombre. Entonces, después de la coma, nos va a explicar de qué es ese nuevo hombre. Creado según en la justicia y santidad de verdad. En otras palabras, hermano, aquí que viene la conclusión mía de este versículo. Existe una justicia y una santidad que no es verdadera. Al quitarle la conjunción la, entonces entendemos, entonces de hacerlo posesivo, entonces lo que hace es que explica el trabajo de la justicia
y la santidad verdadera. En otras palabras, que existe otra justicia que no es verdadera. Existe otra santidad que no es verdadera. Entonces, cuando entendemos este versículo de esta manera, usted fácilmente se puede ir a lo que hemos estado hablando los últimos 5 o 10 minutos, que hay unas personas que tienden a hacer ciertas cosas por su propia concupiscencia, que a lo mejor imitan ser justos cuando en realidad no lo son. A lo mejor imitan tener una santidad cuando en realidad no la tienen. Lo que están haciendo es siguiendo ¿qué? Lo que le enseñaron sus abuelos, lo que le enseñaron sus padres, lo que a lo mejor hasta de un mismo pastor pudieron haber aprendido. Pero esas personas nunca tuvieron una experiencia genuina directamente, uno con el Creador. Solamente están imitando lo que le han enseñado o lo que ellos han visto. Ahora, ¿qué quiere decir la justicia? Eso quiere decir que nos da un principio moral a darle alrededor nuestro lo que le corresponde o lo que pertenece. Alguien que se preocupa por el derecho de los demás. Hermano, el nuevo hombre ya tiene esto que acabo de decir en el programa. Ya está incrustado en nosotros. Porque déjeme decirle que si usted se sienta a meditar en lo que estoy diciendo, se va a dar cuenta que muchas personas que están allá afuera no tienen justicia. O la justicia que tienen es bien selectiva y varía dependiendo en la situación que se encuentren. Y a lo mejor para unas cosas son bien justos, pero cuando le tocan cosas que tienen que ver con sus hijos, dicen, oh no, pero mi hijo es un ángel. Mi hijo nunca hiciera eso. ¿Cómo yo pudiera tener justicia cuando tiene que ver con mi hijo? Pero déjeme decirle que cuando me dice Efesios 4:24, que él dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Y si somos creados según Dios en la justicia, eso quiere decir que nosotros tenemos un principio moral a darle a todos alrededor nuestro lo que le corresponde y lo que le pertenece. Alguien que se preocupa por los derechos de los demás. Y cuando habla de esta santidad verdadera, la santidad es separación. Una nueva creación busca las cosas de arriba, no las carnales. En otras palabras, separación del mundo. Y estos no son términos nuevos en esta iglesia, estos son cosas que se han hablado anteriormente. Pero muchas personas piensan, porque le han enseñado que la santidad es una vestimenta, que la santidad es solamente ponerte una ropa que tú te veas como que de un patrón, o como si fuera un tipo de uniforme. Pero cuando nosotros escudriñamos la Biblia, cuando escudriñamos la palabra de Dios, entendemos que la santidad es mucho más que una vestimenta, es mucho más que un uniforme, es mucho más de tu verte de cierta manera comparado al resto del mundo. Entendemos que la santidad es una separación que hacemos para la gloria y la honra de Dios, que es como ninguna otra. Algo que no se puede comparar a nada más. Pero, como estaba diciendo ahorita, muchas personas que no han pasado por esta creación, que lo que hacen es solamente imitando lo que le han enseñado, esas personas caen en el grupo de la justicia y santidad que no es verdadera. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre nos va a guiar por el camino correcto. Y si nos dejamos llevar por la palabra de Dios, nunca vamos a tener problemas. Y en conclusión, hermanos, la regeneración es una nueva vida impartida por Dios el Padre por medio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Para poder experimentar esto, tenemos que ser parte de una nueva creación. No imitación, sino ser parte de esta nueva creación. Esta nueva creación se echa para buenas obras. Aleluya.
Sí, para eso fue hecha, para buenas obras. En Cristo las imitaciones no valen nada, pero un genuino nacimiento en Dios lo es todo. Como dice el versículo, vestíos del nuevo hombre, creado de justicia y santidad para poder agradar a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración.